Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal, hoy 26 de septiembre del año 2022, por parte de este su servidor y de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en Campus, en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, pero habitando el alma, el territorio que somos siendo sagrado, para que habite Dios en nosotros. Amén. Es menester celebrar hoy la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, con dos llamados importantes. ¿Quién es el primero entre nosotros? Y el segundo, alguien que viene expulsando demonios en nuestro nombre. Dos reflexiones que nos quedan, porque en su momento eran meditaciones, el estar en Dios, con Dios y por Dios. Esa gracia no hemos orado por ella, y si la hemos tenido no la hemos reconocido, y si no lo hemos hecho es porque estamos quizá muy conformes o en el status quo muy satisfechos, muy plenos, y hay que bajarnos de esa condición. Ayer la palabra nos ponía a meditar sobre ello. El rico Epulón, que le conoce la gente con ese nombre, Opulón de opulencia, prepotencia, soberbia, los pecados capitales. Y Lázaro, por el contrario, humildad, obediencia y temor de Dios. Hoy con la criatura, la niñez, el niño, la niña, tomar de allí como ejemplo en Israel, siendo los más desvalidos, los más desprotegidos, los más confundidos por la sociedad, vilipendiados, maltratados, como sigue siendo, bendito Dios, que maltratamos de ellos, espiritual, mental, hasta físicamente. Hay seres que han abusado de criaturas, pero ese es abusar del mismo Dios, porque es abusar de la plenitud, de la humildad, de la mansedumbre, de la inocencia de Dios, de Jesús. Si realmente amáramos a Dios, a Jesús, su Madre Santísima y María y su Padre putativo José, la familia de Nazaret, respetaríamos la familia, lo sagrado que es ese tejido humano en la sociedad. Eso es pura arqueología sagrada, antropología sagrada y antropocosmografía sagrada. Estaba revisando un paréntesis allí, precisamente en la palabra que medita nuestro hermano Pedro Justo de Rioy, emocionado con el tema que plantea el Evangelio, y yendo en profundidad mencionó a Teilhard de Chardin, de Francia, jesuita, paz descanse, antropólogo o paleontólogo, teólogo, filósofo, y precisamente estudiando sobre esa articulación entre filosofía, ciencia y teología. Y se encuentra uno con el concepto del ser, unido y en unión con, conectado. Entonces nos lleva a trascender de la conciencia ambiental, la conexión planetaria y la expansión cósmica que viene a ser esa transformación. Entonces empieza a hablar de la noosfera y la biosfera, o sea, viene desde lo más remoto, desde lo más lejano, no solo físicamente, no, lejano al ser humano, porque no hemos desarrollado una habilidad esencial que ahí se habla para comprender ello. Y más que comprender, trascender, es la abducción, la intuición, pero es por gracia de Dios. Es meditación, oración y ayunación, ayuno y acción. Es esa percepción, esa experienciación triada, mística esencialmente, intelectual, sí, desde múltiples inteligencias.
y vivencial. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Y de esa triangulación vendría la tercera. Para poder hacer esa prefiguración de escenarios inhóspitos para el ser humano, incomprensibles para el ser humano, inintromisibles, ahí no nos podemos entrometer para el ser humano, porque eso es ir a territorios sagrados y no todo el mundo puede llegar allí, ni llegue ni haya dicho que haya llegado y haya regresado. Ayer lo decían en la prefiguración entre el siervo Lázaro con el padre Abraham, pales en la cachetada el pueblo hebreo, y abajo del pulón, el mundo infierno, pregando a alcanzar, y le dice el maestro, profeta, hijo, en igual consideración humana, de la dignidad, respeto de lo humano, como ha hecho nuestro Jesús. Amén. El trato igual para todos, sin exclusión, pero es que usted mismo creó las barreras y esto se hace inalcanzable. Ni nosotros podemos bajar allá, ni ustedes pueden venir para acá, valga la redundancia, venir para acá. Es muy común de un pueblo cercano nuestro que se utilice ello, aquí también. Y esa incomunicación se da es por la obviedad, porque el una anula la otra. O se está con Dios o se está contra Dios. ¿Y cómo se está contra Dios? Apegado al mundo, declarando los ídolos, las criaturas, ese poder tener y placer como el Dios. Chao, ya perdió. Porque es amar eso o amar a Dios. Porque amar a Dios, lo que Lázaro, en humildad, en obediencia y en temor de Dios. Amén. Y eso es lo que hoy muestra con la niñez, que tiene todas las cualidades diáfanas, translúcidas, transparentes del ser siendo, verdadero testimonio de Dios, en este presente de vida eterna que somos siendo, para poder vislumbrar esos escenarios. Entonces ahí, en Teilhard de Chardin, pues uno listo, desarrolla habilidades, competencias, conocimientos, para querer subir, alcanzar, pero estatus que confiere la sociedad en ese falso poder, ese falso tener y ese falso placer, que cree que es pleno, que todo lo puede, que todo lo tiene. Malas noticias. Somos mortales, somos finitos, somos polvo. Único capaz de haber levantado y que lo hará y bendito sea, lo hizo porque ha sido, porque es y porque será omnipresente, omnipotente, omnipotente es Dios en Jesús. Restaurador de tejidos, de lo que nosotros dañamos, preferentemente que todo viniera amornizado, en amornización, pues el creador seguiría creando, seguiría favoreciendo la creación a su manera, a su estilo, a su amaño, pero todo esto tenía que suceder, porque también es su voluntad, y Él hace lo que quiere, Él es Dios. Pero toda vez que ya estamos aquí tenemos la oportunidad, bueno, vamos a restaurar, o sea, no se puede construir, vamos a ver lo que el hombre destruye, cómo se reconstruye, pero en Dios. Porque si no, el hombre sigue avanzando en su destrucción, si Él lo permite. Porque también se vienen los escenarios fatales o fatídicos o terribles. La gente dice, no, esto va, que el hombre en la autodestrucción, hasta uno muchas veces se ve tentado a pensar ello, que el hombre camina en su propia destrucción cuando se aleja de Dios. Pero también hay, en gracia de Dios, poquitos. Ahí nos animamos, hay unos muy avanzados y otros ya en el cielo, en el reino de los cielos, en la vida eterna, que han creído en Dios, que le creen a Dios y han creado con Dios. Entonces sí se puede reconstruir. Es lo que nosotros podríamos decir, una reingeniería por procesos de vida. Ayer se mencionó los efectos, o digamos los escenarios posteriores a estos que se desarrollan en la vida terrenal son a nivel celestial. Entonces vamos a compensar, a mirar, a prever, a prefigurar esas externalidades allá, en la eternidad.
a ver qué tanto sabemos, a ver qué tanto tenemos, a ver qué tanto podemos, que nos creemos dioses. Ah, sabemos cómo es el cielo, entonces, bueno, diseña un plan, un programa, un proyecto, esa planeación que hacemos nosotros tan arcaica, tan anquilosada, tan anacrónica, paquidérmica, porque esto parece paleontológica, tomando las palabras de Teilhard de Chardin, porque no nos está gobernando la intuición, el pensamiento abductivo. Uno lo reduce a hablar que es lo común en lo distinto y es lo distinto en lo común. Eso suena muy abstracto, no dice nada, porque el método científico sí, las partes. Se toma parte, se segrega, no, muy fácil, la división. Por eso el patán, el satán, el santanas, como le venimos rindiendo pleitesía, muestra la total contradicción de estas sociedades, con sus estructuras, con sus formas de organización y su funcionamiento, funcionamiento, completamente sin Dios, contra Dios, y creándose dioses falsos. Entonces hablar de ética, hablar de moral, hablar de estética, cualquier figura política, en todas las estructuras, es caer en lo mismo, en detrimento, en deterioro y cada vez más destrucción. Porque no va a haber nunca, nunca, nunca posibilidad de que una partícula vaya contra el absoluto y domine a lo absoluto, contenga al absoluto. No, es que Dios es el todo y las partes, es la complejidad. Teilhard de Chardin, sin haber profundizado mucho en su lectura, habla de las complejidades allá, lo complejo. Y hay que quitarnos los complejos que nos tiene esa sociedad hoy en día, que si no es evidencia, que si no es demostrable, que si no es la ciencia, no sirve. Se establece como una verdad absoluta, eso es falso. ¿Quiere oír de fake news? Esa es la principal, porque las ciencias están supeditadas a las creencias, y en gracia de Dios, las creencias de ser trascendental, de ver allá sin fronteras, sin barreras, sin limitaciones humanas, porque son hechas para controlar, para dominar, para someter, no son para favorecer la creación, no son para ser el brazo derecho, la extensión del brazo de Dios, los dedos con que pulsó los 10 mandamientos allí, el dedo de Dios escribiendo las palabras con la espada, haciendo bien la analogía, no es de armas, tomar, no, es de doble filo, porque es la doble moral, es la conciencia, y se necesita. Hemos querido prescindir de la moral, de la conciencia, no es que no necesitamos a Dios, es que nadie nos diga que es bien y que es mal, es que no es que se trate de que sea bien o que sea mal, en correspondencia con el orden natural, con la creación, con la huella celestial, que allá es que debe apuntar todo, para empezar a hacer la administración en sí mismo, consigo mismo, por sí mismo, y todos conectando. No es administrar a nadie, ni la vida de nadie, ni el devenir de nadie, eso es de Dios. Por entrometidos nos equivocamos y hacemos daño, y eso es un crimen de lesa humanidad que venimos haciendo, solamente tocando ese concepto de administración. Podrá administrar cosas materiales, cosas físicas, cosas inútiles, trebejos, pero no toque la creación, porque lo dice la misma palabra. Estás tomando en usufructo algo que no se te ha concedido, sino en préstamo, ser cuidadores. Ayer en la palabra, meditando también, reclama a Jesús, pues es el administrador de todo ello, que es el Padre Creador. Amén. Y en gracia del Espíritu Santo a cada uno se le dio un don, una gracia, un talento, para que lo ponga a circular, no para que lo guarde, no para que lo anule, no para que se empose ahí, se pudra, eso es muerte. Obstruir el paso del agua, centrales hidroeléctricas, embalses, todos los proyectos, esos son monstruosidades humanas hechas en contra de la misma creación y en contra del mismo devenir universal, porque estás necrofilando, negociando con cosas que no son para ellos. Lo tienen claro los hermanos originarios y nunca han ido a una universidad ni han estudiado, y no quiero decir que los conocimientos no sean buenos, sirven, si se ponen para lo que deben servir, a Dios, no a servir a lo mundano y al hombre. Somos muy hipócritas en ello.
Eso es el juramento hipocrático, de hipócritas, que creemos servir a Dios y nos creemos creyentes y nos ufanamos de ser muy creyentes, pero le hacemos el trabajo al patán, al ángel embaucador, al ángel acusador, al ángel mentiroso, falso profeta, falso sacerdote y falso maestro. Entonces, claro, nos dan un título en una universidad, nos tenemos que cuestionar. Formación, contrario, si es formación, es el ser. Si el ser humano está hecho es para trascender, no para competir. ¿Qué formación por competencias? ¿Quién dijo que tenemos que competir con nuestro hermano? No, que es en sí mismo mejorar la capacidad, entonces se llama es conversión, versión, y la versión es Jesucristo. Jesús, mente, alma y cuerpo. Dios, mente, alma y cuerpo. Es amor, mente, alma y cuerpo. Esa es la referencia, no la calidad ni el estándar. Eso es objeto, eso es para las cosas. Ese estándar está muy bien para las máquinas, para los productos, para las cosas, pero el ser humano tiene dignidad en Dios, porque es creación de Dios, es ejemplar de Dios hecho a su imagen y semejanza. Y a nadie se le nombró juez de nadie, ni dueño de nadie, que mi esposa, que mi hijo, que nadie. Comparte espacios de su espaciotemporalidades, de su habitar peregrino en esta tierra que es momentáneo. Desde ayer y todos estos días he venido meditando en ello. Somos polvo cósmico, nada, una partícula que si no fuera por el alma que nos da la grandeza de Dios, un don de Dios, no seríamos nada. Cualquier otra especie sería más que el hombre. Somos los últimos en la cadena, somos completamente frágiles, débiles y vulnerables. Por eso hoy la palabra es hermosa y dice con todo el sentimiento, y lo digo amorosamente, porque ¿quién de nosotros no ha sido que ha actuado en contra, ignorando o subestimando a una criatura? Y no solamente por la biológica, que por los años tenidos o porque está en el vientre, ¿cuántos atentando contra una criatura en el vientre o aún sin nacer? Y ya habiendo nacido, va creciendo, hay gente que tiene o tenemos taras, retrasos mentales, espirituales, pero tenemos que dicen que pobres de espíritu, hermosos y grandes en espíritu, que niños diferentes, que el síndrome de Down sí son diferentes, son especiales, bendito Dios. Pero como la sociedad viene levantando egos, apegos y vienen los desasosiegos, creyendo que es la sociedad de los títulos, eso todo es del patán, que crea la división, que nos pone a chocar, claro, para el mejor. Él va ganando, entre comillas. Mientras usted no tome conciencia, mientras yo no tome conciencia, mientras nosotros no tenemos conciencia. Y ahí hay una pista importante, Teilhard de Chardin y ese tipo de trabajos. Se puede perfectamente, creencias, ciencias y la experiencia conversar. Se necesita. Es que no todo es demostrable con matemáticas y estadísticas, son hechos para otras cosas. En lo humano no aplica. Que me quiere mucho, poquito, nada, no. O quiere o no quiere. Ama o no ama. ¿Es Dios o no es Dios? Porque es la misma sinopsis allí. La misma simbiosis entre Dios y amor. Dios es amor. ¿Cómo más puedes amornizar o articular o poner a la congregación? No existe otra forma. Las otras te las hace creer, generando distopías el otro, el patán. El otro no por poner menos a Dios, al contrario. Ese ser. Un fiscal acusador, que hay que mirar esa llamada función en lo político, en lo jurídico. Cuando llega un fiscal a acusar, eso que llaman pruebas, si son pruebas, si se requieren pruebas, si se requiere material probatorio. Una imputación de cargos basada en que alguien está dando un testimonio intuitivo, abductivo, y no va a tener validez. Y si es un vidente y si estás acusando a un profeta, nuestro hermano Pablo en la cárcel, por lo mismo, ¿cuántos más?
Cite en la Biblia, la Sagrada Escritura, cite en cualquier libro, cite en la historia de la humanidad cuántos seres inocentes, condenados, inmolados, sacrificados, que porque no demuestran su fe, y es que no tienen que mostrarla, es que es a Dios que se le rinde cuenta, y el hombre se equivoca en esa supremacía del poder. Es que yo mando, yo soy el dueño, tengo el poder. ¿Pues de qué? Tener qué y placer qué. Muy gracioso, pues, tener sus títulos, tener sus reconocimientos y tener disque más que otros. Es más grande, y lo digo amorosamente, una criatura, aún sin nacer, que un hombre que se reconozca con muchos títulos, con mucho dinero, con mucho poder, con mucho tener. Ante los ojos de Dios, es que eso no es la lógica humana, es hacia la cultura celestial, hacia el anidamiento en el oikos divino. Lo más cercano está en el alma, o sea, está en la propia arca de la alianza. Que es que el cielo no existe, que usted no tiene alma, ¿o qué? Es desalmado. Y entonces, ¿por qué cogían a matar los indígenas? Que porque eran salvajes, que no tenían alma. ¿Y quiénes lo hacían? Tenían mucha alma, que sacrificaban a un hermano, a un semejante, a una criatura. ¿Quién nos creemos con derecho de sacrificar una criatura? Que para la subsistencia, pregunta. ¿Y quién dice que es más importante un hombre que otra criatura en su dignidad y que pueda abusar de ello? De eso hay que tener un uso más que racional, consciente, espiritual, estrictamente necesario. ¿Cuántas veces matamos una criatura por ociosidad? Porque me estorba una mosca, voy y la mato. ¿Qué necesidad de hacer ello? ¿Qué lo pica? Ay, sí. Somos muy frágiles, demasiado, y demasiado arrogantes, soberbios. Y estamos hablando de bioética. Tomar para laboratorio una muestra. ¿Cuántos pobrecitos miquitos ahí sacrificados para una vacuna? Otros buscando negocio con ello. Y hablemos solo de ese tema de la malaria o de cosas de ellas. Bueno, eso da para muchas conversaciones. La palabra hoy también habla precisamente del santo Job, célebre por su capacidad de resiliencia, de adaptación, de conversión, porque siempre en fe, esperanza y confianza en Dios, como un niño, viejo así como uno, mayor de edad, con todo respeto, amorosamente lo digo, me lo digo es a mí, porque uno va para viejo y va para pendejo, decía mi suegro, en paz descanse. En eso toda la verdad, o sea, se va volviendo niño. No solo biológicamente que necesite pañales y quien lo acompañe y que se le olviden las cosas, sino que es en la inocencia plena, que es muy distinto a ser estúpido, como la sociedad cree. Y es uno de los temores que tenemos en la sociedad, el conocimiento, perder el conocimiento por ser estúpido. Y otra cosa es que nos cojan como un trebejo y como un despojo y nos pongan donde no queremos. Y que la soledad y que todo eso, no, es que todo eso son necesidades espirituales. El silencio, la soledad, la intimidad. Así nació y así creció y así murió. ¿Quién se va acompañado? Nadie muere acompañado. Así los maten juntos, bendito Dios. Así sea un holocausto, cada uno se muere solo. Porque cada uno es un alma para cada uno. La perfección de Dios está en todos, pero no está en ninguno. Dios no es propiedad de nadie. Todos estamos contenidos en Dios, pero a Dios no lo contiene nadie, una partícula. Soberbia, y a veces nos creemos dueños, y es que compitiendo entre nosotros, en jerarquías eclesiales, en jerarquías institucionales, jerarquías sociales. ¡Bah!
Bendito Dios nos libere de esa arrogancia, de ese pecado, de esa soberbia, incluso de utilizar el nombre de Dios para conseguir recursos, dinero, poder, para disfrutar de placeres mundanos, en nombre de Dios, y para adquirir, entre comillas, poder, en nombre de Dios. Esa era la meditación de la palabra hoy entre hermanos allí, apóstoles, creyentes, seguidores de Cristo. No necesitamos seguidores, ni que nos sigan. Caminemos, si quieren, si lo ven conveniente, si lo ven necesario, sino tranquilos. Seguimos siendo hermanos en Cristo, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo criaturas de estos territorios. Se viene tejiendo y ya para la Fundación Cambio Gnosis, Dios mediante en breve, la UDA sí y las laudes, Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Un amoroso saludo. Bendiciones.